Buenas tardes, hermanas y hermanos, Dios los bendiga. Los invito a que inclinen su rostro, vamos a hacer una oración antes de la predicación. Oremos. En este momento, Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor hacia nosotros. Hasta aquí tú has estado con nosotros, nos has dado vida, nos has ayudado y, Padre, también nos has fortalecido en nuestra fe. Que en este momento que se va a hablar tu palabra, uses mi vida y este mensaje llegue al corazón de todos los que lo escuchan. Habla a la iglesia, el Mesías de Tlaxcala, para que tu palabra, Señor, la escuchen y la pongan en práctica día con día. Aquí estamos, Padre. Tu nombre sea alabado y adorado. En tus manos nos quedamos. Por Cristo Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Mis hermanos, el mensaje que les voy a compartir lo he titulado Aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. La lectura bíblica se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos del 6 al 9. Ya nuestra hermana Raquel Nava lo leyó y entonces vamos a iniciar este mensaje para la honra y la gloria de Dios. El apóstol Pablo escribió la carta de 2 de Timoteo para fortalecer la fe de Timoteo y para animarlo a seguir adelante, sirviéndole a Dios fielmente, a pesar de las adversidades por las que los cristianos estaban pasando en ese tiempo. Esa es la razón del por qué el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que avivara el fuego del don de Dios. El apóstol Pablo comparó al Espíritu Santo con una llama de fuego. Y todos sabemos que una llama de fuego se puede apagar. Es por eso que el apóstol Pablo anima a Timoteo para que avive esa llama hasta que produjera abundante fuego, capaz de soportar cualquier viento, es decir, cualquier prueba que le llegara. Hermanos, el fuego del don de Dios se puede apagar en todo cristiano. Por eso también nosotros, como Timoteo, debemos avivar el fuego del don de Dios. El apóstol Pablo no quería que el fuego en Timoteo se apagara. No quería que Timoteo perdiera su fe en Cristo o se enfriara espiritualmente hablando. También el apóstol Pablo no dudaba de la existencia de la verdadera fe en Timoteo, ni que el fuego del don de Dios estaba en Timoteo, mas deseaba que la fe de Timoteo creciera y fuera puesta en ejercicio activo, sirviendo a la iglesia del Señor y predicando el Evangelio de Jesucristo, sin importar las adversidades por las que la iglesia del Señor pasara. Eso era lo que quería Pablo de Timoteo. Hermanos, hay muchas circunstancias en este mundo que nos pueden apagar el fuego del don de Dios.
y por consiguiente apartarnos del camino del Señor. Por eso, todo cristiano debe estar avivando el fuego del don de Dios. De lo contrario, dejará que se apague ese fuego y ya está. Puede perder la fe en Dios y en Cristo y apartarse del camino de salvación. Cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo, se encontraba en la cárcel y la iglesia cristiana era perseguida y muchos morían por la causa de Jesucristo. Entonces, es posible que Timoteo se sintiera temeroso y desanimado, y por eso el apóstol Pablo le escribe para animarlo y exhortarlo a que avive el fuego del don de Dios y siga firme y adelante. El apóstol Pablo sabía muy bien, y porque lo estaba viviendo en carne propia, que todo cristiano debe avivar el fuego del don de Dios para soportar las adversidades y aflicciones de la vida, pero también para mantener su comunión con Dios y su amor y servicio por la obra del Señor. Y solamente así el Espíritu Santo nunca se apagará. Escuchen lo que el apóstol Pablo les aconsejaba a los hermanos de las iglesias que fundó. A los hermanos de Corinto les dijo: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A los hermanos de Éfeso les dijo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. A los hermanos de Roma les dijo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. A los hermanos de Galacia les dijo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. A los hermanos de Tesalónica les dijo: no apaguéis al Espíritu. Con estos consejos, el apóstol Pablo deseaba que los hermanos de estas iglesias se mantuvieran ocupados en avivar el fuego del don de Dios y así estar fervientes en la fe de Cristo, y para que nada los atemorizara ni los apartara del camino de la verdad. Ahora les pregunto a ustedes, hermanos, hoy en día,
¿Qué puede apagar al Espíritu de Dios que está en ti? ¿Qué te podría apartar del amor de Cristo? ¿O qué te podría hacer que dejaras tu primer amor hacia Cristo? Solamente ustedes pueden contestar estas preguntas. Yo los invito que al hacerlo, lo hagan de manera honesta. Sean sinceros con ustedes mismos y con Dios. El apóstol Pablo da una lista de lo que puede apartar a los cristianos del amor de Cristo. Y les voy a leer en Romanos capítulo 8, los versículos 35, 38 y 39. Escuchen. Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada, la muerte, la vida, los ángeles, los principados, las potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo, o alguna otra cosa creada. ¿Qué te apartará del amor de Cristo, hermano, hermana? Consideremos esta lista y reflexionemos. Y nuevamente te pregunto, ¿cómo está tu fe en Cristo en este momento? ¿Cómo está el fuego del don de Dios en ti, en mí? ¿Lo estamos avivando en este tiempo de pandemia? ¿Estamos orando? ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos alimentando nuestra alma con la palabra de Dios, que de manera local, distrital y conferencial se les predica? ¿Te sientes bien en tu vida espiritual? ¿Estás predicando de Cristo en este momento? No importa que no vengamos o que el templo no esté abierto. Nos debemos alimentar en nuestra casa y también debes predicar de Cristo, ya sea de manera presencial o virtualmente. Una llamada telefónica, háblales de Cristo. Un mensaje de WhatsApp, habla de Cristo, hermano, hermana. Muchas almas se pierden diariamente. Es cierto, muchos han rechazado el Evangelio de Jesucristo, pero habrá gente que quizá no haya escuchado nunca en su vida el Evangelio de Cristo, y por eso debemos predicar. Hoy en día estamos viviendo los tiempos peligrosos que el apóstol Pablo menciona en 2 de Timoteo capítulo 3. Hay personas muy malas, como lo describe Pablo en ese capítulo, que le hacen daño a su prójimo, y que por esa razón hoy en día hay muchas muertes, hay sufrimiento y dolor, y no solamente en nuestro país, en todo el mundo lo hay. Muchas personas viven hoy en día con mucho miedo y temor. Hay personas que prefieren quitarse la vida a seguir sufriendo o a seguir viviendo con temor.
Y nuestro peor enemigo, el diablo, hará hasta lo imposible para desanimarnos, desilusionarnos y para que vivamos con miedo y temor y así perdamos nuestra fe y confianza en Dios. Tú sabes lo que dice la Biblia, que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, porque sabe que le queda poco tiempo. Cristo viene pronto y lo va a encarcelar. Y por eso anda haciendo todo esto. Pero, ¿acaso dejaremos que el diablo haga eso con nosotros? Yo te quiero decir, por supuesto que no lo debemos dejar. Ahora más que nunca debemos avivar el fuego del don de Dios que ya está en nosotros como lo estuvo en Timoteo. Debemos humillarnos y clamar a Dios. Debemos orar sin cesar. Debemos alabarlo y adorarlo. Debemos servirle predicando su palabra. Debemos ser fieles obedeciendo a Dios y así avivar el fuego del don de Dios cada día. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso era lo que Pablo le pedía a Timoteo que hiciera. Si nosotros hacemos lo que Dios nos pide o nos manda, Él también hará lo que nos ha prometido. Avivará el fuego que ya está en nosotros y nos fortalecerá. El apóstol Pablo también hace referencia a otro bien que Dios hace a todos los que han creído en Jesús. ¿Cuál es? Dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, mis hermanos, Dios le da a sus hijos poder, amor y dominio propio. Dios no quiere que los cristianos sean cobardes y dice claramente que Él no nos ha dado el espíritu de cobardía. Cuando los cristianos se acobardan, le dan lugar al diablo. Y ese ser malo los paraliza para que no cumplan con sus deberes cristianos. Eso es lo que hace Satanás. ¿Y cómo los va a paralizar? Satanás hace uso de la violencia. Les dije al principio que en el tiempo de Timoteo la iglesia estaba siendo perseguida. Pablo estaba en la cárcel. Muchos cristianos estaban muriendo. Entonces eso usa Satanás, la violencia, la persecución, la intimidación y las amenazas para acobardar a los cristianos. También usa las burlas, los señalamientos y la crítica mordaz para que los cristianos se intimiden. Otra vez se sirve del temor, es decir, al qué dirán, y hace que los cristianos se sientan desprestigiados o menospreciados por su fe en Jesús. Y otras veces más provoca miedo a los hijos de Dios para que no corran riesgos.
y no se den a conocer como cristianos y no prediquen de Jesucristo. Miren lo que hace la cobardía. Los cristianos son agentes secretos. Nadie sabe que son cristianos, nadie los conoce como cristianos. Y eso quiere el diablo hacer siempre. Dependerá de ti y de mí si se lo permitimos. El diablo conoce bien la naturaleza humana y sabe cómo usar estas armas para paralizar a los cristianos. Sin embargo, todos los cristianos debemos saber que no estamos solos. Dios el Padre, Dios Jesucristo y Dios el Espíritu Santo están con nosotros, hermanos. El apóstol Juan dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y lo debemos creer. Mayor es Dios que está con nosotros, mayor es Jesús que está con nosotros, mayor es el Espíritu Santo que está con nosotros, con su iglesia. Debemos entonces aprender a depender de Dios y no de nosotros mismos. Nosotros, por nosotros mismos, no somos nada, no podemos hacer nada y fracasamos en todo. A continuación, les explico brevemente para qué nos ayuda el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El poder es el acompañamiento invariable del don del Espíritu Santo que todo cristiano lo tiene. Todo cristiano lo tiene. Antes de ascender el Señor Jesucristo a la diestra del Padre, dijo: y recibiréis poder. Eso fue lo que dijo Jesús: y recibiréis poder. Entonces el poder de Dios está con nosotros. Y el poder de Dios que está con nosotros nos va a ayudar para echar fuera el temor y nos va a impulsar para que prediquemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos dio ese poder Dios. El amor. El amor es el distintivo que a todo cristiano debe caracterizar. Todo lo que se haga sin amor no logrará nada. Y para nada sirve lo que hagamos porque no va a haber fruto. Dijo el apóstol Pablo que un cristiano sin amor es como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dominio propio. El dominio propio es ser sobrios en todo. Pero también el dominio propio nos ayuda a tener una mente sana. Miren lo que hace estas tres cosas que el Señor nos da: el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo los invito a que cuidemos estos tres dones y los pongamos en práctica diariamente. Con el poder, el amor y el dominio propio que Dios nos ha dado ya, jamás los cristianos se avergonzarán de dar testimonio del Evangelio de Jesucristo y soportarán cualquier aflicción por la causa de Jesucristo. Así que, hermanos y hermanas, los invito
a que busquen a Dios diariamente. No dejen que el fuego del Espíritu Santo se apague en ustedes. Nadie se atemorice por las adversidades y aflicciones de la vida, ni mucho menos se aparte del camino del Señor Jesucristo. No permitan que las cargas de la vida les hagan perder su fe en Cristo Jesús. Al contrario, busquen más a Dios y a su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que todo cristiano debe hacer, porque Dios está dispuesto para ayudarnos. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Entonces, mis hermanos, avivemos el fuego del don de Dios y renovemos nuestras fuerzas en el Señor Jesucristo cada día. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón. Ahora los invito a que oremos. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, Padre, porque has hablado a nuestra vida con tu palabra en este momento. Una vez más nos recuerdas lo que debemos estar haciendo como hijos de Dios. Avivar el fuego del don de Dios o del Espíritu Santo. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a hacerlo. Quita de nosotros toda pereza, toda flojera, todo otro deseo de nuestra carne que nos quite el tiempo y no buscar avivar el fuego del don de Dios. Ayúdanos, por favor. Ten misericordia de nosotros. Y Padre, gracias porque nos amas tanto que nos sigues enseñando lo que debemos hacer para fortalecernos en el Señor siempre. Que la honra y la gloria sean para ti. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén.